nombre es Marisela Pulgarín. Vamos a hablar de tres temas importantes dentro de la microeconomía, como son los bienes públicos, bienes privados y bienes comunes. Dentro de los bienes públicos encontramos que son aquellos bienes cuyo consumo es indivisible y que puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión alguna. Las personas que están a cargo de este bien por lo general es el Estado. Ejemplos que podemos encontrar para este bien público son, por ejemplo, las playas, los ríos, el aire y la seguridad ciudadana. Dentro de los bienes privados encontramos que son aquellos bienes que podemos identificar por dos características, excluyentes y rivales en el consumo. Los de exclusión significa que existe la capacidad económica para excluir a algunas personas que no pagan por ese consumo de dicho bien. Que la rivalidad significa que es el consumo que cuando una persona está consumiendo un bien, no existe la posibilidad que otra consuma ese mismo bien. Lo de los bienes privados, el alimento, el vestuario, los zapatos, eh, aparatos tecnológicos, entre otros. Ahora bien, en los bienes comunes encontramos que, aunque pueden ser muy parecidos con los públicos, podemos ver que existe una diferencia en que son rivales en cuanto al consumo, porque si una persona usa estos recursos, reduce la capacidad para que otra persona los pueda utilizar. Los recursos comunes son de libre acceso, no se puede restringir, pero son limitados. Ejemplo, la pesca, la caza, entre otros. Como conclusión, dentro de los bienes públicos, privados y de consumo, podemos decir que los bienes hacen que haya un mercado en un contexto diferente, siempre y cuando no exista problemas de externalidades como la contaminación, pero estas a su vez pueden ser intervenidos por el Estado, un Estado que a su vez es apoyado por la sociedad que no abandona la fuerza del mercado. Hola a todos, ¿cómo están? En este segmento hablaremos acerca de los fundamentos básicos de la teoría de juegos. En primer lugar, quiero compartirles que la teoría de juegos es un área de las matemáticas aplicada que utiliza modelos para estudiar la toma de decisiones de los agentes con base en el análisis de sus interacciones estratégicas. La teoría de juegos provee a los economistas de un gran conjunto de instrumentos que les permite recrear ciertos escenarios para evaluar la competencia y tomar buenas decisiones y muy estratégicas. Revisando un poquito de historia, encontramos que la teoría de juegos moderna tiene lugar en la década de los 50 y 60 y tiene nombres propios. Ellos son John Nash, que nos aporta el equilibrio de Nash; John Harry, con su análisis de situaciones de información incompleta; y Reinhard Center, que rectifica el equilibrio de Nash. Adicional a esto, a finales del siglo XVIII, Adam Smith propone un complemento a los conceptos económicos de equilibrio. La teoría de Smith indica que la búsqueda del bienestar individual de los agentes lleva al bienestar colectivo, mientras que para Nash la búsqueda del bienestar individual como mecanismo de maximación incluye el hecho de que los agentes tienen en cuenta las acciones que toman otros agentes, ya que las acciones estratégicas de cada uno en particular afectarán a todos los demás participantes del juego. Para entender un poquito este tema del equilibrio de Nash, vamos a revisar el siguiente ejemplo. Tenemos dos prisioneros, cómplices del mismo delito. Son encarcelados por separado. Un fiscal les plantea que si delatan el uno al otro recibirán una baja de pena. Este par de prisioneros tiene dos posibilidades: delatar a su compañero o no delatarlo. Tengamos en cuenta que la decisión de cada uno afecta directamente el futuro del otro y se presentan cuatro escenarios que son los siguientes. El primer escenario: ninguno de los dos delata al otro.
En este caso, recibirían cada uno 2 años de cárcel. En el escenario 2 y 3, solo uno de los prisioneros delata a su compañero. El que delata le dan 1 año de cárcel y al delatado le dan 10 años de cárcel. En el escenario 4, los 2 prisioneros se delatan entre sí. En este caso, cada uno tendría 6 años de cárcel. Ahora miremos. En todos los casos, ambos recibirán condena, mucha o poca, pero recibirán condena porque estamos hablando de un delito. Recuerden que cada uno de los prisioneros está en celdas separadas, o sea, no pueden saber la decisión que toma el otro y obviamente cada uno pensará siempre en su propio beneficio y no le va a importar lo que le puede pasar a su compañero. Una decisión puede ser: el prisionero 1 delata al prisionero 2 y en vez de 10 años le dan 6. Y si el prisionero 2 piensa de la misma manera que el 1, ambos quedarían con una condena de 6 años. Otro escenario sería: si ninguno de los dos se delata, las condenas hubiesen sido solo de 2 años para cada uno. Este sería el mejor de los escenarios, sería el mejor de los casos. A esto es a lo que denominamos un equilibrio de Nash, donde cada jugador toma sus decisiones sin tener en cuenta las decisiones de los demás. Este es también llamado el equilibrio del miedo, ya que ningún jugador se atreve a cambiar de estrategia pensando en lo que pueden hacer los demás. La teoría de juegos también nos permite explicar situaciones del mercado, como son el comportamiento de los precios y las cantidades de producción en mercados no competitivos. También nos permite analizar la inversión en investigación y desarrollo y la inversión en mercadeo y publicidad, entre muchos otros aspectos más. Los juegos pueden clasificarse según su estrategia. Tenemos los juegos cooperativos y los juegos no cooperativos. En los juegos cooperativos son en los que los agentes toman las decisiones en común acuerdo. Tenemos el ejemplo del caso del cartel del papel higiénico que se presentó en el año 2016 en nuestro país, donde grandes empresas productoras de papel higiénico hicieron alianzas estratégicas en las que pactaron precios en las que cada una de las empresas participantes debería respetar los convenios. Los juegos no cooperativos es en los que cada uno de los agentes compiten entre sí y uno de ellos puede llegar a tener estrategias dominantes. En esta clasificación se encuentra el modelo de competencia perfecta. Según su representación, los juegos pueden ser juegos de forma extensiva en los cuales las decisiones se toman de forma consecutiva o secuencial en varios periodos, y los juegos de forma normal en las que las decisiones se toman en simultánea. Para que se dé un ambiente de juegos deben existir 3 elementos claves que son: primero, los jugadores; segundo, las acciones; y tercero, las estrategias o beneficios y los pagos. En conclusión, podemos decir que los juegos son situaciones estratégicas donde las empresas deben tomar decisiones dadas en cooperación o no cooperación con los competidores dependiendo de las condiciones del mercado. Los juegos se pueden resolver a través de la implementación de estrategias dominantes o de equilibrio de Nash. Espero que con esta corta explicación les haya quedado muy claro y tengan un panorama más amplio de lo que llega a ser la teoría de juegos. Hola, mi nombre es Sebastián Quiroz Durango y les voy a hablar sobre el tema de las externalidades. Básicamente, las externalidades son las decisiones que toman los productores y los consumidores, y estas a su vez generan efectos positivos o negativos en la sociedad en general. Podemos ver un ejemplo de una externalidad, por ejemplo, la venta de los hidrocarburos como la gasolina. Este producto pues lo utilizan para más que todo mover los automóviles, pero estos a su vez generan agentes contaminantes que repercuten en enfermedades respiratorias y aportan pues en gran número al calentamiento global. Una de las externalidades positivas que podemos ver es cuando una persona decide hacer un mantenimiento, una repotenciación, o decide hacer un cambio en la fachada de su casa. Estos arreglos, estos ajustes que se hacen en un apartamento
eh, generan un valor agregado al barrio como tal. Entonces pues se ven los demás vecinos, se ven acogidos a este beneficio. Teniendo en cuenta pues esos ejemplos, podemos definir que una externalidad son los efectos indirectos que se tienen sobre las actividades de consumo y producción en los cuales no se genera ningún cobro a las personas. Chao. Espero tengan un excelente resto de día, compañeros. El día de hoy les voy a hablar de la estructura de mercadeo, la cual abarca la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Competencia perfecta, en el marco de lo teórico, como si el mercado fuera perfecto. Asimismo nos explica que hay muchísima cantidad de vendedores y muchísima cantidad de compradores, para lo cual ninguno de ellos ejerce algún tipo de influencia en su precio. ¿Cómo identifico? ¿Cuáles son las características? Y una competencia perfecta, número 1, no debe existir ningún tipo de barrera, ningún tipo de brecha entre la entrada y salida del mercadeo. ¿Por qué? Porque todos debemos acceder a él. Número 2, en esta competencia nos encontramos con un equilibrio total entre la oferta y la demanda, porque al haber varios elementos en el mercado, ella automáticamente se equilibra. Número 3, para que exista una competencia perfecta, los productos deben ser similares o muy parecidos. Número 4, debido a que los productos son similares o muy parecidos, no permite que realicen ningún tipo de marketing, a menos que estén relacionados todos y que lo hagan en compañía. Perfecto. Es el tipo de mercado de inversión donde no se entrega la información requerida ni a los vendedores ni a los compradores. ¿Cuáles son las características conocidas como competencia imperfecta? Situación donde un solo productor comercializa o produce un X producto. ¿Qué pasa con ese X producto? Como no lo tiene ningún otro de los productores o no existe, ellos aprovechan, abusan, aumentan sus precios, monopolizando ese servicio. Y el oligopolio. El oligopolio es muy parecido al monopolio. ¿Qué pasa con el oligopolio? También son unos pequeños productores, en lo cual también tienen mucho poder en el mercado y realizan lo mismo, aumentan sus precios ofreciendo sus servicios.